Un contacto telefónico con el economista mexicano radicado en el sur de Chile, el profesor Nabor Carrillo. Profesor, gusto de saludarlo a la distancia. ¿Cómo está? Igualmente, don Cristelo, muchísimas gracias, muy gentil por la comunicación nuevamente, muchas gracias por pedirme la opinión o bien pedir alguna suerte de aporte de mi parte, así que siempre muy feliz de la vida de aportar y de colaborar con País Lobo, así que por favor, adelante, don Cristian Lobo. Bueno, teníamos un compromiso de la semana pasada que era darle una vuelta a lo que había pasado después de una semana de elecciones en México y por supuesto también Sí, ver el tema de los últimos indicadores que ha entregado el Estado chileno a través de sus sí, sí, instituciones. sí, ¿Qué le parece si sí, sí, partimos sí. de atrás para adelante, profesor? Cuéntenos, ha habido un par de informes esta semana sobre la situación económica en Chile. ¿Cómo la evalúa? ¿Cuáles son esos índices, profesor? Por supuesto, claro que sí. Bueno, por una parte está el índice de precio del consumidor de Chile, el famoso IPC, y por la otra está el IMASEC. Y claro, ambos son indicadores del mes de mayo de este año. Y claro, de alguna manera lo que nos da cuenta la inflación es que está ido en descenso, efectivamente. Fue un 0,3% para el mes de mayo, que de alguna manera muestra que la tasa de política monetaria ha contribuido a esto, también en lo que está asociado con el gasto, las reducciones, lo que es el movimiento. Yo creo que vamos a hacer un comentario, don Cristian Lobo, así como la pasada de lo que fue este famoso Cyber Day, que a mí me impresionó mucho. Yo creo que lo puedo dejar a la pasadita, una suerte de comentario en la frontera, un comentario en el margen, porque claro, la meta de inflación de Chile llega a un 100%, todo vaticina que va a ser entre un 3,2, 3,4% a fin de año. Lo cierto es que la inflación, de alguna manera, está cediendo peso a esta inflación que tuvimos en años anteriores, por ejemplo, 2021, 2022, que fueron tremendamente altas y que ahí obviamente la tasa de política monetaria lo que hizo de forma principal fue generar esas medidas ortodoxas para que la inflación llegara a buen puerto. Eso por una parte. Y por la otra, lo que es el IMASEC, el índice mensual de actividad económica, que también mostró un resultado muy favorable, don Cristian Lobo, a mí me sorprendió ese resultado favorable, y que entre otras cosas el comercio tuvo un repunte, pero claro, no fue en general el comercio, sino que sectores muy focalizados, muy específicos, pero de todas maneras uno ve que en el horizonte hay como una cierta recuperación, un vaticinio de recuperación. Estamos también en el antecedente que es una economía frágil, es una economía que está esta cancina, una economía que está en una suerte de transición, ¿verdad?, hacia lo que puede ser 2025 y hacia adelante. Lo cierto es que yo creo que en este momento uno podría decir, bueno, tenemos cierta holgura, ciertas esperanzas, pero claro, no hay que poner campanas al vuelo, don Cristian Lobo. Ahora, hacer la salvedad o no, usted me corrige, de que Sí, si bien son números positivos, se están sí, comparando con números que tampoco eran tan buenos. O sea, obviamente. la barrera es algo baja. Totalmente, totalmente. Yo creo que ese es un gran punto, claro. Si estuviéramos considerando, ¿verdad?, que este 0,3% de inflación, o bien lo que es el dato de IMASEC, lo estuviera comparando con niveles obviamente mayores, ¿verdad?, de exigencia, de productividad, donde la economía está en una suerte de pleno empleo, bueno, uno diría, claro, la economía está siguiendo este cauce, está siguiendo esta ruta, que es una ruta obviamente que nos está llevando a un buen puerto. Y claro, si uno mira la condición del año pasado y de los años anteriores con respecto a este, es cierto, ¿eh? Es decir, si uno mira una piscina, es decir, la piscina está un poquito más llena o está con mejores condiciones, pero no es para echarse o lanzarse un piquero de 10 metros, sino que es un piquero prácticamente de un salto en la misma piscina. Quizá con esa gráfica uno puede entender esto, don Cristian Lobo, que no es lanzarse a la piscina con los ojos cerrados, sino que el nivel sigue estando bajo. Entonces, me parece que es un gran apunte ese, que comparar niveles que hoy día son débiles, hay que tener cautela y hay que tener obviamente la mayor cautela, el mayor cuidado al respecto, don Cristian Lobo. Sí, usted mencionaba lo de estos días que se ha hecho una costumbre con diferentes nombres con respecto a la venta a través de Internet con precios rebajados. Yo Sí. siempre menciono que esto es una especie de oasis o algo que hay que tomar con cierta pinza porque no necesariamente ni la baja compra ni la alta cantidad de compras son indicativos de realidad. Sí pueden ser Total. eventualmente
decimos un punto a través de todas estas campañas durante un tiempo más prolongado, digamos, durante todo el año. Sí, sí, sí. Pero yo Sí, tomo con efectivamente. pinzas estos resultados. ¿Cómo lo toma usted? Yo también, y yo también, con mucho, mucho cuidado. Incluso estamos conversando ahora en la mañana, que fue un tema que nos causó mucha, mucha curiosidad. Voy a revisar la cifra, porque a mí me parece que es una cifra realmente increíble. La cifra que yo miré de un medio de comunicación nacional es de 470,000 millones de pesos que hubo en transacciones. Es una cifra realmente muy, muy grande. Quiero confirmarla, por intermedio de las cámaras de comercio, a ver si efectivamente es esto. Y bueno, aquí también nos revela de alguna manera, don Cristian Lobo, dos grandes temas. Una parte, que hay gente que efectivamente está moviendo la economía, quizá por intermedio de instrumentos de deuda, es decir, tarjeta de crédito o bien algún crédito de consumo para hacer esas compras, que al final del día son compras que nos generan mayores dolores más que beneficios. Y por la otra, ¿verdad? Que esto castiga eminentemente si es que alguna empresa de carácter local, llámese negocio local, tienda, que está ubicada en alguna de las ciudades que son pequeñas en Chile, pues obviamente le genera un gran daño, si no es que tiene una plataforma importante. Y que esto, dicho sea de paso, genera que plataformas que son obviamente mucho más grandes, más sofisticadas, que tienen incluso presencia a escala internacional, pues son las que se llevan al final de cuentas los recursos valiosos que tiene el país. Entonces, esta cifra yo la miro con mucha cautela, don Cristian Lobo, y claro, de alguna manera nos despierta inquietudes, sobre todo para lo que es el comercio local, que depende eminentemente de consumos que son locales. Dicho sea de paso, don Cristian Lobo. Sí, por cierto, y ahí por eso hay que mirarlo con cierto cuidado, es mi apreciación personal. Ahora, Sí, también lo sí, sí, sí. mencionábamos al principio de esto, que era un compromiso que habíamos sostenido en el último podcast, que va un poco retrasado pero por un problema mío, no del profesor. Pero ya han pasado más días. ¿Cómo se ha visto la situación en México? Porque nosotros somos, como a la distancia, como pasa con muchas veces con la familia, tenemos hermanos a la distancia. México es Sí. casi un país hermano de nacimiento, porque digamos que en los sectores rurales, y especialmente en el sur Sí, de Chile, la música mexicana sí, reina, y en prácticamente todas las radios locales hay segmentos dedicados a la música mexicana. totalmente. Desde los inicios de muchas de las radios, su base económica incluso está ahí, organizan festivales, Sí, hay un festival en la sí, provincia internacional, en la provincia de Osorno, que claro, tiene que ver con la claro, música mexicana, donde vienen sí, representantes jurados de México. Bueno, dicho sí. todo eso, para decir, ha habido elecciones, está electa, parece que ya oficialmente la presidenta de México, la primera. ¿Qué ha Sí, pasado, profesor? Cuéntenos. sí, muy, muy amable, muy gentil, don Cristóbal Lobo. Gracias por este contexto, ¿verdad? Y claro, la presencia mexicana acá en Chile es muy rica. Yo lo agradezco mucho. Yo siendo mexicano lo agradezco mucho en cultura, en lo que está asociado con arte, lo que está asociado con tecnología, también con emprendimiento. Hay muchas empresas mexicanas que tienen presencia acá. Bueno, y dicho sea de paso, la Cámara Chileno-Mexicana tiene una muy fuerte presencia acá. Hay productos que son de primera necesidad y hay otros que son más sofisticados. Y yo creo que forma parte de esta hermandad, don Cristian Lobo, esto de mirar, así como en México, mirar las elecciones en Chile. Bueno, ahora también se da la posibilidad de mirar las elecciones mexicanas desde acá, desde Chile. Ha pasado una semana y, claro, yo no soy experto en temas de política, don Cristian Lobo, así que mi comentario de política se lo dejo obviamente a las personas que son expertos de País Lobo, que puedan hacer algún análisis todavía mucho más profundo. Yo como simple novato en temas de política, sí ha generado mucha tensión, claro. Y esa tensión yo de alguna manera la vi reflejada de lo que vivimos acá en Chile, justamente cuando los dos candidatos presidenciales que eran obviamente de los dos extremos, se jugaba justamente la presidencia del país. Esto mismo he notado los últimos días allá, incluso le he preguntado a amistades que tengo allá, familiares, cómo es que de alguna manera perciben la realidad y se percibe de esa manera, un ambiente muy hostil, muy dividido, y donde la política tristemente, como muchos analistas también lo mencionan, genera estas tensiones y estas fricciones en el país. Entonces, esto lo dejo como un comentario en general, una sensación que es obviamente de recoger algunas opiniones, pero que estas opiniones, claro, no me permiten hacer un juicio de valor mucho más amplio, sino que son como voces de alguna manera dispersas, don Cristian Lobo. Ahora, lo que a mí sí me interesa revisar son los datos que entrega, por ejemplo, la Bolsa Mexicana de Valores, con su famoso IPC, Índice de Precios de Cotizaciones, que de alguna manera es el símil del índice de precios al consumidor que tiene acá el país. Entonces, para no generar esta confusión, el IPC mexicano es lo que se refiere a la Bolsa de Comercio, la Bolsa de Valores de México, y lo que sí sucedió
fue una caída drástica y dramática en lo que es el indicador. Por ejemplo, el indicador bursátil usualmente está bordeando los 55,000 puntos, que está asociado con todas las acciones que están cotizando en la bolsa. Y bueno, después de la elección, la bolsa cayó a menos de 54,000, 53,000 puntos. Entonces, eso da cuenta, por una parte, de la inestabilidad, de la inquietud, de alguna manera del nerviosismo que tiene. Y por la otra, también se reflejó en el tipo de cambio. El tipo de cambio que hasta hace algún tiempo, hace unos meses, se hablaba del peso fuerte, hoy día se habla del peso que está perdiendo vigencia, se ha vuelto todavía mucho más débil, y de los 16 y algo de pesos que se compraba un dólar, hoy día está comprando a 18,75, don Cristian Lobo. Entonces la realidad ha sido, en estos cortos días, realmente ha sido, yo creo que bien enfático, esta suerte como de desconfianza, intranquilidad, que yo lo observo en estos dos grandes indicadores que son instantáneos. Por una parte, la Bolsa Mexicana de Valores, y por la otra, lo que está asociado a la paridad cambiaria, peso mexicano, dólar estadounidense. Bueno, lo mencionamos en el podcast anterior, algunas de las declaraciones de la electa presidenta ya generaron ruidos. Hablábamos de la economía, ¿se recuerda? Con esta cosa moral que podía generar ruido. ¿Usted le atribuye algo a las palabras, a las últimas declaraciones, al proyecto que ella piensa implementar en México? Sí, por supuesto, don Cristian Lobo. Bueno, ahí viene justamente el nerviosismo, que donde hay mucha ideología de por medio, como lo habíamos dicho, ¿verdad? En estos 100 pasos de la 4T, la cuarta transformación, estos 100 pasos que de alguna manera en uno de los capítulos habla de la economía moral, y que con este humanismo mexicano, ¿verdad? Esta suerte de recuperar la transparencia, eliminar la corrupción. Bueno, está cargada de mucha carga ideológica, y eso a mí me preocupa, don Cristian Lobo, porque también hay una suerte de querer refundar el país. Entonces, fíjense que yo me he encontrado muy reflejado en lo que vivimos acá en Chile, esta suerte de refundar el país con lo que se está hablando ahora ya en México. Bueno, también uno sabe que son procesos eleccionarios distintos, pero lo que yo sí pongo como un parangón es que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, él viene del sector de la izquierda. Él durante mucho tiempo fue militante del Partido Revolucionario Institucional, fue gobernador del estado de Tabasco en México, después fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México y bueno, presidente actualmente. Y él de alguna manera, lo leí así como una especie de caricatura, que si se dieran las elecciones en la actualidad con aquellas donde en su momento él participó como candidato presidencial y donde perdió, uno podría de alguna manera entender que Andrés Manuel López Obrador podía impugnarse la elección a sí mismo. Entonces se dan estas caricaturas dentro de lo que es este crisol y esta suerte de entender a México, que es complejo, porque se luego entender un país de 100 millones de habitantes es mucho complejo, y donde además, tristemente, han aparecido realidades de votación donde el número de votantes no coincide con la cantidad de votos sufragados. En otras palabras, la cantidad de sufragios es mucho mayor a la cantidad de personas que efectivamente podían votar. Entonces eso también causa alarma, y sobre todo en comunas, en municipios que tienen una población menor. Entonces despierta curiosidades, y también despierta aspectos de confusión, don Cristiano. Lo digo tristemente porque también muchas personas lo han puesto en redes sociales. Sé que hay esta suerte como de que se está traicionando la fe pública, la transparencia, para una elección que ha sido tan importante para México. Sí, entonces son claros y oscuros que se están dando. Claro, yo aplaudo que una mujer sea la primera presidenta en México, y sobre todo en un país que de alguna manera se levanta, soporta, permite, ¿verdad?, la movilidad social. Y claro, pongo aquí también el gran antecedente de la familia de Claudia Sheinbaum. Su familia proviene de lo que fue la región de Bulgaria, que salieron prácticamente migrando por la Segunda Guerra Mundial. México los acogió, y bueno, en México desarrollaron su carrera intelectual, su carrera universitaria, y bueno, ahí se demuestra de alguna forma que México, obviamente teniendo los méritos y las cartas que permiten esto, logra ser presidente de una nación, no siendo su familia originaria de esta. Entonces llama poderosamente la atención, y claro, si uno coloca en la posición contraria a Xóchitl Gálvez, que tiene un nombre eminentemente mexicano, uno podría entender o quizá pensar que ella era una candidata natural a tener la presidencia, porque lo tenía todo, una nación que de alguna manera estaba cuestionando el modelo de gobierno actual,
donde se percibía que era necesario un cambio y donde se da entonces una vuelta a un segundo piso con un gobierno que quiere ser refundacional, donde se logró reformar la Constitución, reformar lo que es el Estado. Entonces, a mi juicio es peligroso. Por eso es que se reflejó inmediatamente en la Bolsa Mexicana de Valores y se reflejó en el peso. Y bueno, hay también posturas que dicen hay que venderlo todo, hay que emigrar del país. Entonces, espero yo para el bien de nuestro querido México y para el bien de nuestro querido continente, que la realidad, bueno, como dicen obviamente los intelectuales en economía, donde las instituciones realmente pesen, como es el caso de Acemoglu, que él dice que las instituciones en estos casos deben ser las garantes que den paso al desarrollo de las naciones, don Cristian Lobo. Sí, por cierto, usted lo sabe, lo ha vivido acá y lo hemos visto en otras latitudes, esta historia, este ruido que se ha generado, producto de los tiempos que vivimos con respecto a la desconfianza en las instituciones. Y rodeado esto porque tienen asideros reales en términos de que los estados y los organismos no han funcionado con la transparencia y estos puntuales crean ciertos grados de realidad, cierto sesgo de confirmación. Y en eso se basan muchos para hacer la desestabilización de estados completos a través de las comunicaciones por Internet, el día de hoy, las redes sociales, muy bien elaborados, con hechos puntuales, con referencias. Usted debe saberlo, aparecieron en estos tiempos y aparecen en estos tiempos figuras que uno por algún momento los tenía en alta consideración, sumándose a las teorías de la conspiración que generan tanto ruido y que finalmente afectan a las economías del país y de las personas. Y por otro lado también es cierto de que a pesar de que haya muchos hechos que con el tiempo demuestran que no son así, estas teorías de la conspiración se repiten y parecen historias repetidas. Algún chileno está escuchando en este momento esta conversación, por supuesto, y dice, esto ya nosotros lo vivimos. Claro, efectivamente, y ahí me gustaría también hacer un paréntesis, don Cristian Lobo, lo que está asociado con estas famosas inteligencias artificiales, que claro, tienen la capacidad para suplantar voces, suplantar imágenes, y bueno, la gente hoy día también lee poco. Bueno, este documento de la 4T, de 381 páginas, yo creo que muy pocas personas en mi amado México lo leyeron, y claro, los que lo leyeron seguramente se dan cuenta de estos énfasis que he estado marcando acá en este querido programa o en este querido podcast, y donde mucha gente se va por redes sociales, por videos cortos, donde el eslogan, el titular, no necesariamente es lo que al final del día se va a hacer. Entonces yo creo que es preocupante. Forma parte de estos tiempos, claro, donde de alguna manera los medios de comunicación son de más fácil acceso, pero donde la fuente es también de dudosa confiabilidad, don Cristian Lobo. Sí, por cierto que a lo mejor lo teníamos más fácil a la hora de poder elegir nuestras fuentes cuando no había tanta oferta. El día de hoy, si uno quiere ser serio, demora mucho tiempo, y lo digo como editor de un medio, a la hora de poder revisar la fuente y cuán confiable es. Y eso pasa también por la experiencia, porque muchas veces, y nos sucede a nosotros, que se nos va algo del radar de tanta variedad que hay, y ahí donde la gente no tampoco está preparada. Y usted decía, la inteligencia artificial, estaba viendo estadísticas, el manejo de las redes, de las inteligencias artificiales, por aquellos que están en conocimiento de la tecnología, solamente en esa área, apenas alcanza el 8%. Vale decir, gran parte de la población, e incluso aquellos que deberían saberlo por obligación, por su profesión, solamente representan el 8%. O sea, mucha de la gente no tiene hoy día las capacidades de poder discernir en cosas científicas, por ejemplo, lo hablábamos fuera de micrófono sobre el cambio de la frase que era el cambio climático, ¿se acuerda? Sí, por supuesto. Que antes era calentamiento global. Que antes era calentamiento global, justamente gracias. Y justamente eso hace que también ahora sea mucho más difícil para las personas poder discernir entre que lo que está viendo es correcto o no. Entonces tiene dos posibilidades. O le cree a pie juntillas o desconfía con la misma fuerza, porque no calza con lo que él cree que debe ser. Está difícil comunicar el día de hoy, ¿eh? Sí, totalmente. Y claro, por eso es que yo también veía estos famosos titulares que entregan, bueno, los medios de comunicación y que también tienen sus plataformas en redes sociales, el contenido que daban las personas justamente en opiniones. Y claro, en su mayoría, volviendo al tema de la realidad de la elección mexicana, ponían entonces de desconfianza, de tristeza, de desolación,
de querer abandonar el país. Entonces, muchas veces se llega a esto. Bueno, incluso yo les compartí ayer a unos amigos en México una noticia bueno, fue un video que se captó en una iglesia mexicana donde una persona, producto del calor que está viviendo allá, 33 grados y más, llegó con shorts a una iglesia y bueno, las personas le dijeron que no era la vestimenta pertinente y claro, se hicieron ahí de palabras y hablaba de alguna manera de esta suerte de escenario tan ríspido, tan confrontacional, tan poco usual en lo que yo llegué a vivir en México. En realidad, eso para mí fue muy inusual y que va de la mano con los tiempos que de alguna manera están viviendo. Y yo les decía en tono de broma y tono serio, miren, estas son las noticias que están llegando a Chile de lo que está pasando allá. Una discusión en una iglesia de una persona que fue con un short, en lugar de hablar de los grandes temas, ¿verdad?, que preocupan a la nación. Bueno, son esos temas que van llegando y plataformas importantes de comunicación acá en Chile lo recogieron y lo replicaban acá. Entonces también es como tratar de desviar la atención de lo importante, aunque sea. Luego hago ese juicio de valor, que muchas veces se toman noticias o se toman hechos que no merecen ser noticias, sino que son ocasiones o son sucesos cotidianos que no dan para una relevancia a escala nacional y que los medios muchas veces le dan esa preeminencia que a mi juicio no lo tienen. Entonces también como complementando, aportando al punto anterior del que hablamos, don Cristelo. Yo quiero aprovechar la ventanita que se abrió aquí para precisar algo, no en defensa, sino en una explicación, no una justificación, que tiene que ver con los medios de prensa, especialmente en la era digital. Cuando nosotros estamos conversando ahora en esta grabación, uno de nuestros clientes nos está pidiendo estadísticas, números sobre los servicios. ¿Y qué significa? Que mucho hoy día de lo que, y siempre ha sido así en todo caso, pero a lo que me refiero es, la publicidad es la fuente mayoritaria de los ingresos de los medios de comunicación. Y con la era digital, aquellos que publicitan en los medios digitales piden hoy día cifras, números. Sí, ¿Y qué se hace? Hay ahora organismos, empresas, servicios especializados en medir qué es lo que está generando más clic. Y lamentablemente la gente va por el caballero de shorts y no por las declaraciones o el índice o una información de carácter científico. Entonces, ¿qué hace el que está curando el contenido? El community manager, como le dicen algunos, con respecto a las redes sociales, por ejemplo. Hoy día hay muchos más puestos entre medio, pero generalizando, que tiene que tomar una decisión, que es decir, tengo que sacar esta nota porque me están entregando del servicio que esta es una tendencia y tengo que subirme a la tendencia para aumentar los números. Obvio. ¿Es siniestro? Sí, por cierto que lo es, y nosotros lo vemos, y lo sacamos una nota informativa, importante, al lado de un hecho curioso o de un hecho policial, y adivinen quién va a ganar muy por lejos los clics. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Es cierto. Y ojo, y aquí en esa ventanita aprovecho de decir, hay gente que nos reclama y dice, ustedes nos informaron todo. Sí, informamos. Lo que pasa es que usted no leyó porque no le pareció interesante ese momento. Cierto. Estaba al lado de otra cosa, estaba al lado del caballero del short. Entonces, exactamente. Esto yo lo recuerdo cuando yo comencé en televisión, y es el hecho de que la gente decía, yo quiero un canal cultural. ¿Cuánta gente veía el canal cultural y cuánta gente ve hoy día los canales culturales? Los documentales están en todas las plataformas y generalmente son los menos vistos. Exactamente. Sí, minorías, totalmente, burbujitas. Y se vuelve un círculo muy feo. Y es cierto que existen medios, cuando me preguntan, yo digo, sí, conozco medios en que efectivamente tienen líneas editoriales, que tienen tendencia y que tienen enfoque. Y es fácil verlo. Y pasan mucho en los titulares. Ahí uno ve la intención del medio cuando los titulares tienden a cierta visión de cómo enfocar su titular. Va en su línea editorial. Así que sí, es efectivo. ¿Se le da importancia o no? Es una decisión que a veces se discute en los medios de comunicación. Es cierto, claro. Al final del día me parece muy sensata la explicación, y donde aquí el juicio, la forma como la persona decide, ¿verdad?, mirar o no mirar las noticias, es lo que también va llevando a que los medios vayan delineando sus líneas editoriales. Sí, muy muy clarito, muy amable, don Cristelo, por la explicación, muy amable. Excelente, muy buena. Es solamente para que la gente tenga una visión desde adentro de lo que sucede. Y como dato curioso, saliendo un poco de Economía Podcast, pero tiene que ver un poco como los medios tienen que salir a buscar auspiciadores y relevancia, y lo sale a buscar el día de hoy con números.
Eh, Cuando sale, dice, por decir una cosa que nos ha sucedido esta semana, Carabineros detuvo a una persona con una orden de aprehensión. Otro titular de otro medio coloca peligroso, delincuente, condenado por homicidio, y le coloca todos los adjetivos. Es obvio que ese otro titular marca, pero le salió competencia, y otro colocó peligroso delincuente, estaba suelto en las calles de la ciudad. Entonces, eso también ha permeado un poco, y ustedes saberlo, algunos titulares de economía. Y aquí vuelvo a nuestro podcast. Y bueno, también, dicho sea de paso, retomando nuestro querido Economía Podcast, eso tiene mucho de economía. Es como la gente se va muchas veces por noticias que el mensaje les parece atractivo y claro, la economía del mensaje es lo que al final del día también atrae a los públicos. Sí, totalmente cierto. Sí, concuerdo y apoyo la afirmación. Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en algunos titulares de economía en México, efectivamente hay una tendencia a dramatizarlo. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y puede ser efectivamente que hayan ciertos rasgos, pero ¿era necesario ese titular que mueve al prejuicio? Sí, ¿verdad? Sí, que eso es en otra línea, ¿verdad? Que podríamos tener, ahí podría haber esto de la economía moral. Sí, quizá un grupo de personas nobles, como le dicen algunos, personas buenas, que pudieran justificar, mediar o encontrar algún cauce intermedio en esta vorágine de información, cuando muchas veces suceden estas controversias y que aparecen estos grupos que tratan de dirimir o que tratan de conciliar un posible acuerdo o bien una posible negociación. Y claro, en los tiempos que vivimos sería realmente un caos llegar a esa suerte de grupos de personas buenas, generosas, amables, juiciosas. Sería difícil por los tiempos que estamos viendo, don Cristian Lobo. Por cierto que sí, tiempos que nos requieren nuevas habilidades. Yo creo que esto vamos a sumarlo a los otros podcasts, las nuevas habilidades que se necesitan en todas las carreras y en todos los oficios el día de hoy, y que nos estamos dando cuenta que son así a buenas y primeras. El día de hoy Chile y México comparten, por ejemplo, el fútbol, y hemos visto cómo antes había que mirar videos, hoy día ya no es necesario mirar videos, las estadísticas están, la inteligencia artificial están mirando los videos y entregando los resultados de los equipos, especialmente los directores técnicos, y eso también está pasando en economía con el análisis de las bolsas. Obvio, efectivamente, toda la razón. Claro, hay tal cantidad de información que está desplegada en el planeta que el análisis de datos, ¿verdad? Como dicen las personas que son expertos en la materia, es la que permite tomar las decisiones acertadas, de mejor resultado, de mejor pronóstico. Es muy cierto, muy cierto. Toda la razón. Nos enfrentamos a nueva era y por eso vamos actualizando nuestro contenido en Economía Podcast, acorde con los titulares, que es como tratando de explicar las situaciones que están pasando. El día de hoy vimos entonces los índices de Chile, ¿cierto? Estos dos índices IPC y MASEC que nos daban cuenta de la realidad de la fotografía del mes de mayo, del análisis de los datos y la entrega del informe, y también veíamos lo que está sucediendo en México con el profesor Nabor Carrillo a una semana. Lo habíamos un poco pronosticado que con las declaraciones de la electa presidenta podía suceder esto, y efectivamente las bolsas son las primeras en reaccionar. ¿Algo para cerrar, profesor? Bueno, quizá siempre la gran recomendación de verificar la fuente, ¿verdad? Verificar la fuente de información. Y yo creo que informarse, yo creo que los tiempos que hoy día estamos viviendo nos demandan estar totalmente informadas o informados de lo que está pasando, no únicamente en Chile, en el mundo y en el acontecer actual. Y bueno, también una gran recomendación, si es posible comprar en el mercado local, hacerlo, esos votos de confianza, esos votos con los pies, ¿verdad?, de los que hablaba Charles Tibut, de ir a comprar al almacén de barrio, porque eso genera entonces que esa economía local pueda mantenerse y, claro, las personas poder seguir generando ambientes de comunidad. Yo creo que una reflexión de ese estilo me parece sensata para los tiempos que estamos viendo, don Cristian Lobo. Así es, profesor Nabor Carrillo, economista mexicano radicado en el sur de Chile, por amor, porque estaba casado con una chilena, por amor, claro. Así que y que ahora está esperando que llegue una tolva. Después vamos a explicar, en el próximo capítulo explicamos por qué un economista mexicano espera una tolva mirando la ventana, oteando el horizonte, como decían los poetas, ¿cierto? Y se ha hecho un tiempo para hablar con nosotros. Profesor, muchas gracias, muy amable. Muy amable, don Cristian Lobo. Un abrazote, muy amable, muy gentil.